Bueno, viendo su libro me da la sensación de que hay como una intención de renovar un poco la historia de la literatura, ¿no? A veces pienso yo si a las nuevas generaciones les importa Octavio Paz y mucho más si les importa Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? Pareciera ser que las nuevas generaciones van en otra dirección. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que la buena literatura, y lo ha demostrado lo que hoy lo que llamamos clásicos, pues ha sobrevivido a lo que entendemos por las modas. Si bien es cierto, quizá en algún momento de la Edad Media, lo que podríamos llamar la antigüedad clásica dejó de ser importante, pues hoy los clásicos ahí estarán. Y si tú me pides mi opinión, Mónica, Paz, Neruda y el que está, Bergamín. Bergamín, en otro matiz quizá, no me parecen clásicos y no necesariamente tienen que interesarle a todo el mundo. Decía un poco aristocráticamente un poeta mexicano, Javier Villaurrutia, que a veces uno escribe para una inmensa minoría. Pues quizá por ahí Ujú. es una tristeza que no interese a los jóvenes, Octavio Paz, que no interesa, porque vía de consecuencia también quizá pondríamos a Alfonso Reyes, eh, porque en un examen desapasionado son las plumas más importantes del siglo XX mexicano. Entonces, dejarlos de lado, desconocer, pues es desconocer la historia intelectual de nuestro país. Usted habló de Javier Villaurrutia, que es un gran poeta y un poeta que sigue teniendo todavía muchísima vigencia. Yo lo voy a llevar un poco a estas discusiones que había entre Benjamín, Neruda y Paz, en el sentido de que también son discusiones que en este momento tampoco tienen demasiado que ver, digamos, porque está todo el tema de la mujer que arrastra una nueva dinámica en lo que son las discusiones políticas, digamos, ¿no? Pero también es cierto que hay como una nueva guerra fría, ¿no? Entre Rusia y Estados Unidos, Es con el curioso, que, con el que podemos ver precisamente esas discusiones, ¿verdad? es curioso que Mónica, porque en 1990, no, en los noventas, cuando oímos cae el muro de Berlín, hay un ensayo, creo que yo malentendido, de un escritor estadounidense, Francis Fukuyama, que más Ajá. que hablar del fin de la historia, él se refiere a que pareciera que el sistema democrático se impuso como forma de gobierno en el mundo y lo que hubiera distinto pues serían anomalías históricas. Y es curioso que en el debate actual, que yo más bien lo siento a veces entre nacionalismos exacerbados, populismos, pues oiga uno todavía argumentos que desde los 70s quedaron superados, ¿no? Es decir, por ahí oye uno todavía defensas de un marxismo trasnochado, esa tesis que sí que apoyaba, que seguía Trotsky, que lo que pasó en la URSS fue más bien una desviación histórica, que porque el marxismo pues nunca se aplicó correctamente. Entonces, sí quedaron superadas. Es curioso porque en el debate ideológico sale otra vez y entonces eso demuestra lo carentes que están las nuevas generaciones, y no necesariamente las nuevas generaciones, sino los políticos, pues de revisar un poquito la historia. Y si de algo contribuye este libro al debate o a platicar qué fue de esas ideas, pues me siento halagado. Claro, lo que también usted dice es un marxismo trasnochado, pero también es cierto que tiene que haber alguna ideología que represente a los pobres, a los más desvalidos, y que hable un poco de este mundo más justo, digamos, ¿no? Como que la derecha siempre está, digamos, y siempre defiende a los propios, digamos, ¿no? No tiene una visión sobre el mundo total, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que estamos en el siglo XX, llegamos al siglo XXI, a diferencia de estos jóvenes que se conocen en 1930, que tienen una luz en el camino, una luz que después
fue una luz cegadora, siguiendo, parafraseando a Silvio. Sí, Este, entramos al siglo XXI con una ausencia o una carencia de utopías. claro. Quizá eso falta en el camino y eso genera esa desesperanza y esa trasnochada de ver hacia el pasado. Nos hace Ah, falta, sí, sistemas económicos más justos. Hay que construirlos, hay que ujú. proponerlos, pero creo que no es válido apelar a lo que ya demostró que no sirve, ¿no? Ahora, usted es una persona muy joven, no sé si ha conocido a Octavio Paz, me parece que no, ¿verdad? Fíjate que yo soy lector de Octavio Paz, como muchos de mi generación, a fuerzas. Hubo Ujú. una primera lectura obligatoria de la secundaria del Claro. laberinto de la soledad, que uno entendía poco, y si bien es cierto, lo llegué a ver en la tele, fue muy tonto porque nunca se me ocurrió conocerlo. Eh, sí me tocó generacionalmente llegar a saber de él, pero nunca lo conocí. De todas maneras es una gran ventaja, me parece, ¿no? No conocer a Octavio Paz en este recambio de los intelectuales que se acercan a él, digamos, ¿no? Porque están todos esos intelectuales que lo han conocido, que ha sido como su padre, y que revelan una cosa de él que ya tenemos como sabida, digamos, ¿no? Probablemente usted con la bibliografía y con estos datos tan especiales que larga, construye también una nueva historia de Octavio Paz, ¿no? Creo que tienes razón. Uno, si no estoy cegado por el cariño que le tuvieron, la admiración que le tuvieron quienes trabajaron con él, y tampoco quizá estoy del otro lado, ¿no? De los que pues suena el nombre de Paz y de inmediato suenan a la repulsa, ¿no? Trato de ser equilibrado y en función, también entendiendo que no trato de hacer novela histórica, no es mi posición, sino que me Claro. gusta mucho la investigación y presento lo que me revelan las fuentes. Eso es lo que he tratado de hacer. Uh-huh. Con respecto a Roberto Bolaño, que decía que odiaba a Octavio Paz, a mí me parece que a los que más odiaba era a los cultores de Octavio Quizá Paz, así es. digamos, ¿no? Yo Porque creo, él respetaba muchísimo la escritura de él. sí, 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 por ahí tengo, ahí en la Zona Paz, que es un portal que manejamos el grupo de amigos, por ahí encontramos un video. Bolaño se declaró ferviente admirador de Paz, y más Paz que ferviente admirador, pues todos son parte de una tradición, ¿no? Claro, es cierto. Ahora, dígame qué cuenta en este libro, digamos, desde su punto de vista. ¿Qué es lo que cuenta más? Bueno, yo de entrada platico, este es el segundo libro en el que me aproximo a la vida de Paz a través Ujú. de una serie de ensayos. El primero, a mí la parte que más me ha interesado, no solo por la vida de Paz, sino por el momento político que estaba viviendo el mundo y en particular Hispanoamérica, la Guerra Civil Española, el debate comunismo, incluso fascismo. El fascismo en los 30 había pensadores importantes que lo veían como una opción, todavía no pasaba la guerra mundial y la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, después de haber, en particular la Alemania nazi, después de haber sido destruida, están vendiendo muy bien con sus aparatos de propaganda que hay un camino para reconstruir el mundo, pues se vuelve atractivo. Hay pensadores aquí en México que ven con simpatía a la Alemania nazi, después rectifican, después cuando se enteran de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, estos jóvenes de la época de los 30, Paz, Neruda, que es un poquito más grande, Bergamín también, pero bueno, Bergamín le toca vivir la Guerra Civil Española, están por vivir, me refiero desde el punto de vista protagonista, de gente que toma decisiones, están en formas de definir el gobierno que quieren para sus países. Dos, ahí se presenta alternativas que parecen válidas al capitalismo rapaz, que además está sumamente cuestionado, derivado de la crisis del 29. Es una época de crisis también y de cambio. Y entonces estos jóvenes, ve uno el gran debate intelectual porque eran tiempos en que no se admitían medias tintas. Si tú querías estar en el debate, tenías que tomar postura y estas tomas de postura
eran a veces de carácter muy radical, no admitían medias tintas. Y quizá ese Paz que duda, que una y otra vez está dudando, que parece que se decide, uno ve textos del 37, 38, donde se manifiesta abiertamente comunista y luego pasa un tiempo y está dudando el pacto de Alemania-Rusia lo hace dudar de la bondad del sistema comunista, por lo menos lo que está pasando en la Unión Soviética. En algún momento él se manifiesta simpatías al pensamiento trotskista y luego esta idea de la revolución perpetua de la que se refiere Trotsky también lo hace dudar. Me simpatiza ese personaje que en un ambiente que exige definición manifiesta duda que en él, en mi opinión, después se traduce en algo que nos hace falta mucho, que es una crítica seria, oportuna, honesta, ¿no? La idea de la crítica. Eso es uno. Y dos, me encuentro además una época muy interesante, no solo desde el punto de vista del debate de las ideas, sino como te decía, como esto exigía tomar definiciones, el debate a veces bajaba del mero conflicto intelectual y llegaba al vituperio, a los insultos e incluso a los golpes, lo cual pues se me hizo muy simpático y me llamó la atención presentarlo en este libro. Sí, sobre todo en esos momentos que era una cosa muy apasionada, pero también se me ocurre ahora, a raíz de tu libro, también pensar en la gran polarización que viven hoy los países, donde el fascismo comienza a ser muy atractivo para mucha gente otra vez, digamos, ¿no? Usted dice volver al pasado, pero pareciera ser que mucha gente no vuelve al pasado y comienza y comete los mismos errores. Es cierto, es decir, lo que yo te decía, parecía que la caída del muro de Berlín y este ensayo de Fukuyama donde hablaba que la democracia, como la podamos entender, es la menos imperfecta de las formas de gobierno, y esto me parece que ya quedó claro, pues no, seguimos viviendo, es decir, como los hombres vivimos en una constante insatisfacción y vivimos en un mundo imperfecto, pues seguimos en la constante búsqueda de cuál es la mejor forma de gobierno y mientras haya la injusticia, como tú bien dices, pues esa búsqueda seguirá. Creo que la solución no está, y menos ahora, en hablar en mundos tan globalizados. Ve, por ejemplo, el problema del problema de la vacuna. Leía hace unos minutos una nota que Inglaterra está vacunando a 180 personas por minuto, está aplicando dosis, y que los países más pobres, pues, ¿qué pensar de que tener ese ritmo de vacunas si ni sistemas de vacunación tienen? Es decir, bueno, la desigualdad ahí sigue. Eh, pero la solución no está en encerrarnos, ¿no? Es decir, que eso fue lo Ya que lo vimos detonó. con Donald Trump, digamos. Pues claro, eso, 4 años de... ahí no está la solución. Y el Sí. fascismo, por esencia, eso es lo que implica, ¿no? Otra vez, reafirmar nacionalismos, razas superiores, ¿no? Pues hoy debemos entender que el mundo nos tiene interconectados y que si no trabajamos como humanidad de manera conjunta, pues seguiremos en las mismas, ¿no? La última pregunta, leyendo su libro pareciera ser que, bueno, aparte de todo lo del análisis bibliográfico, parece ser que usted se trasladó a esa época, viendo a esos gigantes discutir, digamos. ¿Qué diría usted de este nivel intelectual que hoy nos denomina, que hoy nos domina, digamos, con respecto a ese, digamos? Bueno, es decir, tú te refieres al nivel del debate intelectual. A mí, detrás de los tres personajes que aparecen en el libro, me parecen tres genios, genios de una envergadura que veo difícil que se repita en un mundo tan estratificado y tan especializado como el de ahora. Es decir, bueno, no digo que así es, está caminando el mundo. Hoy todo mundo tendemos a la especialización y entonces genios de esta naturaleza que podían hablar de cualquier tema, Claro. pues esos están en extinción. Intelectuales que declaraban y su declaración era de tal trascendencia que ocupaban las primeras planas de los periódicos y que incluso normaban opinión pública, pues eso está tendiendo a desaparecer, eso ya no existe, no solo aquí en México, yo creo que es un fenómeno de América Latina y quizá pues extraña, ¿no? Porque se van a esas voces
serias, críticas, informadas, se están imponiendo, se está poniendo, metiendo mucho ruido, ¿no? Está entrando mucho ruido en la información, en la comunicación. Y entonces a mí me pasaba, porque bueno, pues soy de una generación, si bien, bien, gracias por Mónica por decirme joven, soy una persona que amante de la prensa, es decir, yo pues, me suscribo al periódico, sé que si quiero tener buenas noticias, tengo que comprar, ayudar con una buena revista, etcétera, y se va marcando unos referentes de información. Porque, bueno, independientemente de las posiciones ideológicas que tenga uno, pues coincido con el pensamiento de este personaje. Cuando no hay buena prensa y entra tanto ruido, entramos en la orfandad y quizá también lo que tú dices, lo que pasó en Estados Unidos, que es inaudito en el Capitolio con Donald Trump, le abre la puerta a estos demagogos que a la gente poco informada le llenan la cabeza de humo y de cuentitas de vidrio. Es una pena que estos referentes ya no los tengamos, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Mónica, es un placer. Muchas gracias.